Hola querides, ¿cómo va? Bueno, acá nuevamente con una clase mientras me tomo unos mates. Siempre el mate pienso me ayuda un poco a mover ahí el pensamiento. Bueno, como habíamos quedado, sí, iba a pasar esta grabación de esta clase, que sería todo lo que me hubiera gustado charlar el viernes último. Y sí, yo les voy a pedir de que vean este material para que charlemos el viernes próximo, ¿sí? Es un material contundente, son unos videos, por lo cual es más dinámico. Bueno, confío en que lo van a ver, ¿sí? Ustedes ya me conocen, saben que yo soy así como muy verborrágico y de verdad que me cuesta un poco esta cosa de grabar las clases porque siento que pierdo la capacidad del feedback, ¿sí? De la pregunta y respuesta. Si bien hablo y hablo y hablo, pero bueno, no es lo mismo. En fin, toda esta introducción la digo porque, insisto, en que está bueno de que miren el material y que se pongan a pensar en el material, en lo que dicen y que saquen sus propias conclusiones, ¿sí? Nos quedan unas pocas clases y yo pretendo que esas pocas clases, ya el viernes vamos a hablar definitivamente sobre esto, empiecen a encarar el trabajo con el cual vamos a cerrar este año, ¿sí? Y que va a tener que ver con mostrar una escena, ¿sí? De cada uno de manera, y cada una de manera personal, ¿no? Como fue la primera vez, de manera grupal. Y apuesto esto porque creo que lo personal te coloca en dos lugares. Primero, en la autonomía de la responsabilidad, no tienes que estar conciliando ni coordinando con otros, dónde juntarte, etcétera, etcétera. Y tampoco, y que me parece más importante, no tener que estar conciliando ideas estéticas o de pensamiento. Yo quiero una cosa y lo pongo en acción y soy autónomamente responsable de eso y me parece que está bonito laburar desde ahí. Nosotros lo último que hicimos es estos videos sobre las preguntas, ¿sí? Y que fuera el movimiento o la escena la posibilidad de dar respuesta a esas preguntas. A mí todos los videos me parecieron interesantes, tienen sus lugares para reflexionar, ¿sí? Unos habilitan más la reflexión, otros la habilitan menos, pero creo que todos son potables en que sean el lugar, el cimiento desde donde pensar la escena que ustedes vayan a preparar a fin de año. Creo que eso es un territorio ganado. Yo me quedé pensando, pienso mucho, que lo que me interesa es ver en los trabajos lenguaje, ¿sí? Eso es algo que a mí me encanta, me parece lo que más puedo proponer, digamos, como que ustedes piensen realmente y se pregunten y se respondan con el laburo, ¿qué es producir lenguaje? ¿Sí? Yo me quedé bastante pensando en esto, con los últimos trabajos que vi ahí de las compañeras de práctica profesionalizante, del cual podemos hablar muchísimo, ¿sí? El que viene el ensayo general de la Mariel Boff, podemos hablar muchísimo y analizar muchos lugares eh, y muchos lugares positivos además del trabajo, pero yo me quedé fuertemente pensando en qué pasa con la producción de lenguaje, ¿sí? Y en eso asociaba a los videos que cada uno mandó y pensaba, cómo en algunos, recuerdo cosas que están en la cabeza, así, no por nada en particular, no sé, el del exprimidor, ni me acuerdo el nombre de la compañera, por supuesto, pero digo, cómo exprimía y cómo acomodaba las cosas y componía con las naranjas, digo, ahí creo que hay una posibilidad de lenguaje, o en el de la Eli, por ejemplo, que habla y escucha un WhatsApp y cómo su cuerpo se mueve. Creo que ahí hay más posibilidad de encontrar lenguaje que, por ejemplo, en algunos otros, donde eh, la respuesta está buena, se entiende la pregunta, está buena, pero de repente veo a un cuerpo parado, ¿sí? Haciendo una serie de movimientos con música, donde digo, bueno, ok, responde a la pregunta, pero donde no veo lenguaje, no veo nuevo lenguaje, y eso es lo que me parece que en composición
y ya en tercer año hay que pensar cómo produzco lenguaje, ¿sí? Y esto lo digo un poco, bueno, ahora que compartimos la cátedra con la CARI y todo el tiempo con la CARI dialogamos, porque creo que hay que reflexionar sobre material que ustedes ya lo tienen y que lo han visto. Este, la última clase que hablamos de la obra de Campo Minado de la Lola Arias, hablamos de Pippington y vimos Pippington, Pepington, eh, el material de Diana Scheinblum, lo que me está sucediendo, no recuerdo el nombre de mi hijo, la Cari, que habían visto, no sé si todo el trabajo, pero lo menos la parte donde el bailarín va llega con el hijo, y otra parte donde Lucas Contro baila con la madre. Entonces, yo les voy a proponer, primero voy a hacer ahora brevemente como recuperar, ¿sí? Porque me parece que eso está bueno, recuperar todo el tiempo, volver a enfocar en cuál es el eje que viene proponiendo la cátedra, ¿sí? Y lo podría sintetizar en esto, pensar que hay algo que sucede que es pensar cómo componer haciéndonos la pregunta ¿qué es lo contemporáneo en la danza? Y que esa pregunta, la respuesta va a componer, va a lograr producir un producto que va a ser el centro de la cuestión, nuestro métier, componer algo en danza, ¿sí? En danza contemporánea. Ahora, para pensar ese centro, lo importante es cómo operamos sobre toda una otra periferia que no hace a lo específico ese centro, pero que es la reflexión, la observación, la vinculación, el tomar contacto, el nutrirse, el contagiarse, el chorear de todos esos otros lugares, ¿sí? Lo que le va a dar forma a ese centro y que ahí voy a producir lenguaje. Volver a esta idea de lo que dice el Cyril Lang y lo que dicen muchos coreógrafos, ¿no? Si ven en el YouTube que están los otros videitos de El espacio del ensayo, por ejemplo, de la Diana Scheinblum, que también habla de la práctica, donde ella se reconoce como bailarina, como coreógrafa, siempre el pensamiento está puesto ahí. En palabras de Lang y lo que hemos compartido, cómo hay toda una práctica que él lo define como propedéutica, que en una última clase hablábamos qué es lo propedéutico, ¿sí? Y que es todo ese campo preparatorio que hace finalmente a trabajar sobre el centro, esa periferia, ¿sí? Y que ahí lo que permite justamente encontrar lenguaje es en esa periferia dirigirse a lugares justamente que no tienen que ver con lo específico, ¿sí? Con la Cari un poco han visto, ¿no? Como en la puesta de escena empiezan a jugar otros campos del lenguaje, como puede ser la arquitectura, asociada al espacio, la literatura, asociada a lo que tiene que ver con el texto o asociada a lo que tiene que ver con la palabra. No me acuerdo cuál otro campo pone ahí la Cari, si lo musical y demás. Y digo, pero aún mucho más que eso, porque tanto la literatura como la arquitectura, eh, como las artes visuales, para pensar lo plástico, de alguna manera todavía tienen y están bastante ligadas a la práctica de pensar qué es lo contemporáneo en la danza. Mientras más me alejo para pensar eso, más rico y más potente puede ser la posibilidad de pensar en el lenguaje, ¿sí? Irme a otros campos, por supuesto, también asociados, la performance, el mismo teatro, y también irme a otros lugares de acuerdo a qué estoy pensando acá en el centro. Digo, si yo me pregunto, si yo me hago la pregunta, ¿cómo es que me sucede que el movimiento me genera violencia en el cuerpo? Estoy inventando. Digo, bueno, ¿a dónde me puedo ir? Quizás a tener una práctica y empezar a investigar sobre qué pasa con el boxeo o cómo funcionan estos nuevos cursos que pululan en las redes de defensa personal para mujeres, dado lo que es todo el síntoma contemporáneo de violencia hacia las compañeras. Si ahí realmente me despego de la práctica artística, me voy directamente a otro campo para dar la vuelta, para investigar y por supuesto traer para el campo artístico. En ese plano hay algo que también es súper importante y que es pensar no tan solo lo escénico
el espacio, si hay texto, la música, las luces, el vestuario y la coreografía, que también de alguna manera vuelven a ser una especie de periferia, porque lo central y el centro es el cuerpo. Y ahí a mí particularmente, y me conocen, me gusta pensar justamente en cómo producir un nuevo cuerpo, pensar y preguntarnos qué cuerpo necesita la escena contemporánea. Y ahí nuevamente que me encanta esta idea de pensar un cuerpo emancipado, un cuerpo disidente, un cuerpo trans, ¿sí? Sin que tenga que ver con la valoración genérica o sobre la sexualidad de lo trans, pero sí lo trans como el concepto de fondo, que es esta posibilidad de transmutar, de cambiar, de todo el tiempo estar al choque, dando la vuelta. Y una vez más, entonces, para encontrar ese cuerpo me tengo que alejar del centro, ¿sí? Me tengo que alejar del Müller, del Flylow, del clásico, del Graham, de las series, de si hago telas, porque de alguna manera están muy vinculadas. Alejarme de esos lugares. Yo, en la propuesta que les hago, una de esas maneras de alejarse tiene que ver con empezar a usar el recurso de la palabra hablada, como la palabra hablada, el incursionar sobre textos o la anécdota, ¿sí? Sobre todo la anécdota, habilita un lugar de la intimidad, habilita un lugar de una práctica que hace el cuerpo cotidianamente en el ámbito de lo real y que llevada al ámbito de la representación produce determinados efectos. Y por eso el primer video que les voy a pedir que vean, es uno sobre el Pompeyo Audibert. Yo les voy a poner, y vale acá la reflexión que siempre hacemos, ¿sí? Que por ahí, cuando justamente pensamos en lo propedéutico, a veces me cuesta encontrar material propio de la danza, ¿sí? Y por eso les estoy poniendo al Pompeyo como alguien que viene del teatro, y los materiales que hoy les voy a poner vienen de gente que, entre comillas, incursionan dentro de la especificidad del lenguaje y lo teatral. Pero como siempre les he propuesto, yo creo que hay que hacer la analogía, y es simplemente hacer el juego de la palabra. Cuando dicen teatro, pensar en danza, y creo que funciona exactamente igual. El Pompeyo Audibert cuenta de cómo encuentra su técnica. Ahí les invito a que vean por el YouTube fragmentitos de Habitación Macbeth, que fue su última obra. Quizás alguno la vio porque estuvo en el Teatro Real el año pasado, y que él cuenta cómo es el descubrimiento de ese cuerpo que él siente que le hacía falta al teatro. Cuenta de su experiencia de clase con Barthes, con Cartoon, y cómo finalmente encuentra ese cuerpo. Y él habla justamente de la palabra, porque él dice que cuando él era joven, ¿sí? Pensemos como mucho más reciente de las vanguardias históricas, y sobre todo lo que tenía que ver con el surrealismo, el dadaísmo, el cartonismo, y la escritura automática, ¿sí? Vieron cuando uno hace un cadáver exquisito, como cuando desplegás se produce un relato a partir de la parte, se produce el todo a partir de la parte, ¿sí? Y que a él le llamaba la atención eso, lo que pasaba con la palabra, y entonces empezó a pensar cómo componer desde ahí el cuerpo, un cuerpo que partes, construye partes, y ahí se permite que aparezca el todo, ¿sí? Y a mí me parece muy interesante eso, como metodología para pensar el cuerpo, porque insisto, pone en un lugar de un cuerpo disidente que compite con sus propios lugares aprendidos. Y, y otra vez, esto de el textito del Silvio Land, de a ver, nos hagamos las preguntas que nos hacen pensar, que él dice, ¿no? A ver, amigas, nos hagamos la pregunta de qué nos está poniendo en riesgo. Necesitamos poner al cuerpo en riesgo. Y poner al cuerpo en riesgo, por supuesto, no tiene que ver con algo físico, sino con correrse de un territorio de firmeza, ¿sí? Otro de los videitos que yo les voy a pasar es un material
de Matías Friedman, que es un tipo que también viene del teatro y que él habla sobre los procesos creativos y habla un poco sobre la estructura, y también él habla y dice que a él también le interesa mucho la idea de la incomodidad, cómo el proponerte el territorio de la incomodidad habilita lugares creativos, ¿sí? Y nuevamente, ¿qué es incómodo? Lo íntimo, lo personal, lo singular, ¿sí? La idea del deseo, la experiencia personal. Fíjense que uno puede linkear todo lo que venimos viendo, ¿sí? Los videos de Inside, del tiempo de la pandemia, de estar encerrado en mi cuarto, de producir contenido, la idea de las anécdotas, la práctica que hicimos con los textos, que quedó colgada, que había una cosa del cadáver exquisito. Todo el tiempo hay algo de esta exposición y que no es más que una práctica sensible, como dice Lan, que yo les propongo justamente para esto de alejarnos, de corrernos y ir a trabajar sobre esa periferia. Eh, no les pongo ahora, está bueno que lo veamos el viernes o que lo hablemos, pero hay otro material de Alan Badiou, La idea teatro, y que Badiou dice, no todas las ideas son buenas para el teatro, no todas las ideas tienen posibilidad escénica. Él da una serie de cuestiones, ahí si tenemos tiempo lo hablamos, pero eso también es interesante, porque Badiou habla que justamente otro que empalma con todo esto y dice, lo importante es la pregunta, dice, el pensamiento comienza siempre con una pregunta. Si uno se pregunta algo político, el lugar donde desemboca es en lo social. Si alguien se pregunta algo sobre el amor, la pregunta desemboca en un otro. Y si alguien se pregunta algo sobre lo artístico, la pregunta desemboca en el lenguaje que estás practicando, en nuestro caso en la danza. Entonces siempre la pregunta vuelve a ser el lugar a partir del cual resolver mediante un dispositivo, ¿sí? El otro día en la clase con la Cari hablaba de procedimiento, que también es una palabra muy bonita y muy contundente, de pensar cómo es el procedimiento lo que va a permitir que se genere el lenguaje, ¿sí? Porque un mismo acto, de acuerdo al enfoque y al procedimiento y el tipo de operaciones estéticas y artísticas que haga, va a producir algo canonizado, formal o algo disidente, que genere ruptura, que genere grieta. Entonces, el video del Pompeyo para pensar el cuerpo y para reafirmar esto de cuál es la práctica, que yo les decía, y ponerle nombre a la práctica como esas actrices en el video de Silvia Lang hablan de yo necesité encontrar el personaje o la práctica sobre la loca o el pibe que dice yo necesité encontrar la práctica sobre el indio, ¿sí? No sabemos porque no está en el video qué habrán hecho. Yo más o menos me lo imagino y en alguna conversación con Silvio que yo le pregunté, él me contó sobre otras, sobre todo, no importa, porque conocí en Rafael, estuve en el proceso de la obra de teatro que muestra en el video. A mí me gustaría que en las últimas clases que tengamos hagamos un tipo de práctica con el cuerpo, ¿sí? Pero por lo cual hace falta que conceptualmente y reflexivamente ustedes tengan todo este material, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea el Pompeyo? Ver algo más de lo estructural, que es lo que plantea Matías Friedman en su video sobre procesos creativos. Y también les voy a compartir dentro de ese enfoque un material que tiene que ver con mi investigación que se llama Adentro de un jardín, maneras de pensar en dispositivos creativos en una contemporaneidad que, como les decía, el campo está expandido. Yo les paso un videíto que hace poquito estuve presentando unas jornadas ahí de la Facu, que es solo una línea, pero es para pensar cómo generar un procedimiento en particular, ¿sí? Ese videíto se llama Procedimiento Topo, creo. También les comparto ese videíto, para que el viernes podamos hablar de cuáles son sus imaginarios para pensar en
qué están teniendo ganas de hacer, qué están haciendo, cuál podría ser la práctica, si han podido descubrir eso de cuál sería una práctica, si entienden qué sería una práctica, si entienden cómo una práctica les permitiría al cuerpo encontrar lenguaje, si piensan o proyectan en cuál podría ser un posible procedimiento o dispositivo de estructuración en material creativo, donde encuentran placeres, no sé, un montón de cosas que creo que podemos hablar, ¿sí? Y está buenísimo que el viernes así, no sé si este viernes vamos a llegar a poner ahí el cuerpo, ojalá podamos, sino al menos dejar todo un territorio de ciertos conceptos, de ciertas reflexiones para luego poder ir al cuerpo. Así que bueno, espero que esto sirva y ahí nos vemos el miércoles en nuestra clase con todos estos videitos vistos, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo.